Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué gusto verles en esta noche, aquí ya reunidos para poder seguir habitando como hermanos juntos en armonía, aprendiendo de la palabra del Señor para ser edificados y salir de aquí y sabiamente aplicar lo que aprendamos. Muy bien. Hoy vamos a continuar, con el tema bendiciones de caminar con Dios. Bendiciones de caminar con Dios. Y como dije la semana pasada, el propósito de esta serie o este tema central es que aprendamos los beneficios que tenemos al caminar con Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir aprendiendo, porque hoy vamos a aprender que los que caminamos con Dios o los que caminan con Dios reciben la bendición de que sus pecados les son perdonados. Entonces, todo aquel que camina con Dios, como lo hizo Noé, como lo hizo Enoc, entonces tiene la bendición, recibe la bendición de que sus pecados les son perdonados. Y nuestra cita bíblica base está en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, versículo 12. Primera carta del apóstol Juan. 2:12. Dice así la palabra del Señor. El apóstol Juan está recordándole a los oyentes, a los lectores de la carta y les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Otra vez dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Gracias. Bien. Hermanos, el propósito de esta enseñanza el día de hoy es que aprendamos que una de las bendiciones de las que gozamos los que caminamos con Dios aquí en esta tierra es de que nuestros pecados han sido perdonados y por eso estamos en paz para con Dios. Así es de que entonces, cuando terminemos de predicar, habremos aprendido eso. Que nosotros somos bendecidos porque al caminar con Dios, nuestros pecados han sido perdonados y estamos en paz para con Dios por ello. Hermanos, el que camina con Dios en esta vida recibe la bendición de que sus transgresiones y sus pecados son perdonados. Es decir, sus transgresiones son perdonadas y sus pecados son cubiertos. Toda persona que decide deleitarse paseándose con el Señor en esta vida recibe la bendición del perdón de sus faltas. Así es que esa es esa bendición que recibimos. Ahora bien, ¿por qué es una bendición? ¿Por qué es una bendición de que nuestros pecados nos han sido perdonados? Porque el pecado era lo que nos enemistaba con Dios. Y a la hora que nuestros pecados son perdonados, entonces la causa, el motivo, el driver de nuestro divorcio con Dios es eliminado. Por lo tanto, entonces tenemos buena comunión con Dios y paz para con Él. Entonces, ¿qué es esa bendición? ¿Cómo se da esa bendición de que nuestros pecados son perdonados? Bueno, déjenme decirles que nuestro Dios, lo primero que hace cuando nosotros decidimos caminar con Él, es que la culpa de nuestros pecados es pasada por alto. La culpa de nuestros pecados es pasada por alto. Ahí en Romanos 3:25 el Señor habla acerca precisamente de que nuestros pecados
son perdonados en todos aquellos que creemos en Jesucristo, porque el Señor hizo pasar por alto nuestros pecados. ¿Sí? Y entonces nuestro Dios viene y nos dice que nosotros tenemos la virtud de que la culpa de nuestros pecados son retirados de nosotros. ¿Sí? Entonces eso es uno de los beneficios. Y entonces el Señor hace que, que seamos libres de culpa de nuestros pecados, y esto se da porque primero Cristo clavó en la cruz el acta que nos condenaba. Sí. Es decir, todo pecador aquí en esta tierra, como Dios lleva registro de hasta el mínimo detalle de nuestra vida, entonces el Señor vino y después de ver todo este detalle de errores, entonces envió a su Hijo Jesucristo, y para que todo aquel que en Él cree goce del privilegio de que toda esa acta que le condena o que nos condena sea anulada. Ahora, aquí el escritor está hablando en términos jurídicos, ¿sabía usted? Porque en el cielo lo que se va a dar es un caso jurídico, es un caso de ley. Sí. Vamos a tener un juicio donde va a estar el acusado, la parte acusadora, y entonces al final hay un juez, y el juez es el que determina. ¿Sí? O sea, cuando el escritor, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo clavó en la cruz el acta que nos condenaba, y en Colosenses 2:14 lo está diciendo, entonces él está hablando de un término legal que valga la redundancia, legalmente nos condenaba a la muerte eterna. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y toma esa acta y la clava en la cruz. Es decir, que nosotros que estábamos condenados, que había un documento legal que nos condenaba a muerte, nosotros ahora ya no tenemos un documento que nos acuse, porque Jesucristo clavó ese documento en la cruz. Déjenme contarles que cuando se da una sentencia condenatoria, entonces viene el juez, ¿sí? El juez viene y toma el documento final que se redacta, y entonces él viene y lee ese documento final delante del acusado. Si él es culpable, entonces le dice las causas por las cuales le van a acusar y cuál es la sentencia que tiene que penar. ¿Sí? De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de que esa acta que clavó nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba escrito nuestros pecados, la causa por la cual entonces Él nos iba a castigar, y el castigo que íbamos a recibir. De hecho, para las personas que no están en Cristo Jesús, esa acta todavía cobra vida porque no están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces, nuestro Dios viene y esa acta que nos condenaba legalmente, Jesucristo la clava en la cruz. Cuando a alguien lo iban a fusilar en aquellos tiempos, o le iban a poner una inyección letal, entonces se para el juez delante del acusado y le dice: el estado del país tal te acusa de esto y esto y esto y esto, te encontró culpable, y por eso tienes que penar esta sentencia, que es la sentencia de muerte. Pues esa sentencia era para nosotros. ¿Por qué? Porque al encontrarnos pecadores delante del Señor, entonces esa acta nos condenaba al lago de fuego. Por eso es que entonces cuando nosotros escuchamos que nuestro Dios, al andar con Él, nos perdona todos nuestros pecados, ese es un motivo de mucha alegría. Porque nosotros estábamos condenados por los registros que en el cielo se llevan. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis 20, usted se va a dar cuenta que el escritor, el apóstol Juan, dice: y se abrieron los libros. ¿Cuáles son esos libros? Son los libros de los registros de los hechos de los seres humanos. ¿Sí? De esos son los hechos que soportan esa acta que nos condenaba en aquel tiempo. Pero digo que nos condenaba a nosotros porque Cristo Jesús la clavó en la cruz del Calvario, y por eso el día de hoy, como nosotros creemos en Jesucristo, entonces esa acta ya no tiene efecto para nosotros.
De tal manera entonces que en aquel día se levantará en el juicio, estaremos y ¿sabe qué va a pasar? No hay acta en contra nuestra. ¿Sí? Y entonces por eso es que nosotros debemos de alegrarnos el día de hoy, cuando se nos dice que nuestros pecados son perdonados, porque el Señor hizo pasar por alto nuestros pecados, como dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es nuestra Pascua, y el efecto que tuvo, el hecho de que Él muriera en la cruz y clavara en esa cruz el acta que nos condenaba por causa de la culpa de nuestros pecados, eso entonces hizo que pasara por alto nuestros pecados. ¿Sí? Es decir, está ahí, ¿verdad? Estamos ahí, teníamos un montón de carga de pecado, un montón de culpa, pero viene el Señor y entonces hace que esa culpa no tome efecto porque el acta que nos condenaba ya fue clavada en la cruz, y a partir de ahí hace pasar por alto nuestros pecados. ¿Qué es eso de pasar por alto? Es decir, no le vamos a dar el castigo que merece. ¿Sí? Y esto entonces, recordemos que el término Pascua se refleja muy bien cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, en el área de Gosén, y entonces el Señor viene y les dice a los israelitas, por favor pinten con la sangre del cordero pascual los postes y los dinteles de la puerta, para que cuando pase el heridor, él va a pasar de largo, va a pasar por alto. Entonces, ese juicio que venía en contra nuestra por causa de nuestros pecados, ahora va a pasar de largo y no nos va a tocar. ¿Por qué? Porque esa acta fue clavada en la cruz y eso resultó que mis pecados fueran perdonados, y que entonces el juicio, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, en lugar de afectarme, pase de largo. Entonces, la condenación por causa de la culpa de nuestros pecados es bloqueada por Jesucristo. Es decir, el pecado que nos condenaba a muerte es bloqueado por Jesucristo. Cuando digo es bloqueado es porque la ley, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar la próxima semana. La ley viene buscando pecado para condenar, y cuando llega a nosotros empieza a buscar pecado, y ¿sabe qué? Ya no hay. ¿Por qué? Porque Cristo hizo que esa culpa pasara de largo, y cuando llegue la ley hacia nosotros, no hay pecado que condenar. ¿Se alegra usted por eso? Eso es de alegrarse, en serio. ¿Sí? Eso es de alegrarse. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo nos quitó la culpa delante del Padre, es decir, Él quitó la culpa del pecado. Pero fíjese que ahora, en estos tiempos, lamentablemente, la gente se le dice, mire, sus pecados le son perdonados, y la gente dice, qué bueno, ¿no? Ahí está escrito, y alabado sea Dios, y ahí se queda nada más. ¿Sí? Porque quizás algunos no comprendemos muy bien lo que significa tus pecados te son perdonados. Y yo voy a poner un ejemplo. Ahí en la carta, perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y 8, u 8, algo así. El Señor habla acerca de una mujer que es encontrada en adulterio. ¿Sí? Esta mujer es encontrada en adulterio. Vienen, la toman infragante. Es decir, no había la menor duda de que ella había cometido adulterio, porque había una serie de testigos que la encontraron en el acto. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces vienen y le llevan a la mujer a Jesús y se la ponen ahí enfrente. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en pleno adulterio y nosotros somos testigos de que eso es así. Entonces, y la ley dice que hay que apedrearla. Ellos no estaban mal. Ellos estaban en lo correcto. La ley decía, tiene que morir apedreada porque estaba en adulterio. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta mujer estaba condenada. ¿Sí? ¿Qué había en la mente de esta mujer en ese momento?
No, ella estaba segura de que la iban a matar. ¿Me explico? Ella dijo, aquí se acabó mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era culpable. Y entonces vienen, se la llevan a nuestro Señor Jesucristo y después de que los que estaban ahí le dicen, Rabí, mira, encontramos a esta mujer, entonces viene Jesús y da una gran enseñanza de misericordia. ¿Sí? Da una gran enseñanza de misericordia. Y después él dice, el que primero de ustedes que se sienta justo, que lance la piedra. Y entonces se empiezan a ir. Cuando el Señor mira a esta mujer, ya no hay nadie y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están. Ah, vete, no peques más. Tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sintió esa mujer? Hace un minuto está sentenciada a muerte y está 100% segura que se va a morir porque lo merece. Pero aquí encuentra a alguien que le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe cómo iba esta mujer de regreso? Esa mujer iba dando brincos de alegría porque había visto la muerte. Pues nosotros también hemos visto la muerte porque éramos pecadores. ¿Sí? Y el Señor viene y nos dice, no importa qué pecado hayas cometido, tus pecados te son perdonados. Antes estabas sentenciado al lago de fuego, ahora estás sentenciado a la gloria del Padre. ¿Me explico? Entonces, pero el día de hoy nosotros menos teológicos, ¿verdad? Sí, nuestros pecados nos son perdonados. Es más, hasta negociamos, ¿no? Y nos sentimos como que podemos echarnos nuestros pecados así al antojo, podemos ser selectivos en qué cumplir, qué no cumplir de la Biblia. Yo quisiera entrevistar a esa mujer. ¿Sabe cómo iba ella? Ella iba convencida de que había sido beneficiada, había sido bendecida. Y estoy seguro que esa mujer llevaba en la mente la idea de nunca más pecar. Así es. Porque se había dado cuenta de dónde estaba ella. La iglesia de hoy parece ser que no se da cuenta dónde está. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que en realidad es el pecado, entonces vamos a entender cuando se nos dice, tus pecados te son perdonados, y entonces vamos a dar brincos de alegría. ¿Sí? Entonces, Dios nos quitó la culpa. Es decir, Él hizo que la culpa pasara por alto y entonces hoy nosotros somos de aquellos que vamos camino a la gloria porque nuestros pecados han sido perdonados. Antes nuestros pecados nos divorciaban de Dios. Antes por el pecado Dios no nos podía ver. Es más, si nos presentábamos delante de Dios nos iba a lanzar al lago de fuego, nos iba a desaparecer, nos iba a fulminar porque eso era lo que merecíamos. Pero después de que nuestros pecados son perdonados, hoy somos llamados hijos de Dios y vamos a entrar en comunión con Él por la eternidad allá, y aquí ya gozamos de estrecha comunión con Él. Eso es bendición. Entonces, cuando usted oiga, mis pecados han sido perdonados, dé gritos de alegría, porque antes íbamos al lago de fuego. Entonces, el pecado fue lo que ocasionó que nosotros estuviésemos hoy divorciados de Dios. El pecado es el que ocasionó que si usted se va a parar al cementerio va a haber un montón de cuerpos ahí, ¿sí? Que ya no tienen vida. Fue el pecado el que causó eso. Y cuando se nos viene a decir que nuestros pecados son perdonados, estamos hablando de que nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados es retirada y no vamos a morir más en la segunda muerte, porque en la primera sí tenemos que morir. Entonces, hermanos, hoy nosotros nos podemos presentar delante del Señor sin culpa. ¿Sí? De hecho, Él nos ve sin culpa. ¿Por qué nos ve sin culpa? Porque ya no hay culpa. Ya no hay culpa. Entonces, nadie nos puede culpar de pecado. ¿Sí? Nadie. Ni el diablo, ¿sabía usted?
Entonces me va a decir, hermano, pero es que yo peco todavía. Sí, pero por eso dice el apóstol Juan, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Pero esto no es motivo para empezar a sentirnos libres de pecar. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que sucede hoy día, no? ¿Qué es lo que siempre he dicho? Que lamentablemente, como que Dios hubiera dicho, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú después puedas justificarte del pecado. Porque eso es lo que se ve en las iglesias el día de hoy. Pobrecito de mí, ¿verdad? Soy ser humano. A Cristo todavía está trabajando en mí. ¿Sí? No, hermanos. Otra vez les digo, si a mí me hubiera gustado entrevistar a esa mujer, a la mujer adúltera que fue perdonada. Esa mujer estaba 100% segura de que ella iba a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque vivió lo que nosotros estamos viviendo, pero que no nos damos cuenta. Ella sí se dio cuenta porque la muerte le venía, pero una muerte mayor está sobre aquellos cuyos pecados no han sido perdonados. Pero lamentablemente, como que nada pasara. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros se nos dice que nuestros pecados nos han sido perdonados, hemos sido bendecidos desde aquí hasta el cielo, hermanos. Es una bendición enorme de la cual nosotros contamos, porque hoy ya nadie nos puede culpar en juicio. Es decir, nosotros vamos a llegar, yo voy a llegar de seguro, me voy a presentar, ¿sí? Y entonces el Señor me va a dar mis galardones, ¿sí? Porque cuando busquen culpa en mí, y César, eso, mira, vamos a buscar tus pecados para culparte. ¿Sabe dónde están los pecados? Ahorita ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero entonces, Cristo nos libra de la culpa. Nuestro Dios nos libra de la culpa para todos aquellos que decidimos caminar con Él. Es decir, cuando decidimos caminar con Dios, gozamos de ese privilegio. Ya no hay más culpa. Y al igual que entonces que a Noé se le retiraron las culpas de sus faltas y lo metieron al arca, así también a nosotros se nos retiró la culpa y un día nos van a meter al cielo. ¿Sí? Entonces, nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, como dice 1 Juan 2:12, que es nuestra cita bíblica base. El que camina con Dios es bendecido, no solo porque la culpa de sus pecados ha sido perdonado, sino porque sus pecados son perdonados en Cristo Jesús. Ahorita acabo de hablar de la culpa del pecado, sí, es decir, la consecuencia del pecado, pero ahora estoy hablando de los pecados como tal. Es decir, cuando nosotros andamos con Dios, nuestros pecados son perdonados. Es decir, primero el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. ¿Sí? Aquellos pecados que tenemos clavados, el Señor viene, los arranca y los aleja de nosotros, como dice Salmos 103:12. Entonces, cuando caminamos con Dios, disfrutamos de la bendición de que nuestros pecados son perdonados y Él los aleja de nosotros, como está el oriente del occidente. ¿Cómo está el oriente del occidente? ¿Se pueden juntar? ¿Se pueden juntar? No. Así entonces Dios, cuando caminamos con Dios, que es aceptar a Cristo, toma nuestros pecados, los arranca y los lanza lejos de nosotros, así como el oriente está con el occidente. Entonces voy a personalizar un poquito. ¿Qué pasa si viene el pecado y dice, ups, ¿cómo me hace falta mi amigo César, verdad? De donde me sacó el Señor. Mi pecado anda por allá, ¿no? Y dice, yo me recuerdo que tengo un amigo que se llama César, lo voy a ir a buscar. ¿Lo puede hacer el pecado? Ya no. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a dejar. Porque Dios lo arrancó de mí y lo tiró lejos. Entonces, por el nombre de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Es decir, el nombre de Jesucristo tiene poder para perdonar los pecados por la sangre que Él derramó en el Calvario. Esa bendición solamente la disfrutamos nosotros. Es decir, Cristo nos lava, nos limpia con su sangre. ¿Sí?
De manera tal entonces que usted y yo hoy somos limpios del pecado. ¿Por qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también echa tras sus espaldas nuestros pecados. Es decir, Él hace esto. Cuando habla, esto es simbólico, ¿no? Porque Dios no tiene espaldas, ¿sí? Pero Él está hablando acerca de cómo Él ve el pecado. Cuando nosotros andamos con Él y creemos en Cristo Jesús, Él toma nuestros pecados y se los echa a las espaldas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no los va a ver más. Él no lo va a ver más. ¿Sí? Eso es el perdón que Dios da. Entonces así, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por la eternidad, porque por la eternidad Él ha separado de nosotros nuestros pecados. Los ha echado tras sus espaldas, ¿sí? Cuando Dios perdona nuestros pecados, los echa al fondo del mar. Simbólicamente también. ¿Qué está diciendo Él? Lo que está figurando aquí es que los saca de nosotros y los tira a un lugar donde no van a salir. No es para que usted vaya al mar, al fondo del mar a buscar sus pecados, ¿verdad? No, no, así no es. Es simplemente simbólico. Usted sí, ahí, digamos, el Señor saca nuestros pecados y se asegura que esos pecados no vuelvan a nosotros para generar culpa en nosotros. ¿Sí? Entonces, el Señor siempre volverá a tener misericordia de nosotros porque sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, la causa por la cual hoy usted y yo hoy tenemos que morir ya fue vencida. Es el pecado. Entonces, el Señor lo que hace es que nos asegura de que nosotros somos vencedores del pecado. Hoy entonces no hay ninguno que pueda, digamos, venir a justificarse y decir, hermano, es que ese pecado está bien grande, hermano. ¿Sí? No lo puedo contener. ¿Sí? Ningún pecado es más grande que el perdón que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. ¿Sí? Por lo tanto, no hay ningún pecado que a usted lo aprisione, a menos que usted se le quiera dar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, ¿verdad? O sea, no puedes estar pecando, justificándote, porque es como que vengas y le des tu vida al pecado de nuevo cuando ya fuiste libertado. Nosotros ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, ¿sí? Ya no estamos atosigados por el pecado que nos maniobraba como quería. Ahora en Cristo Jesús tenemos la bendición de que nosotros podemos doblegar el pecado. Por muy gigante que se vea el pecado, el pecado ya está vencido. Y nosotros tenemos el poder para vencerlo. Yo creo que iban a decir amén. Sí, tenemos el poder. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. A veces no lo creemos, ¿no? Y aquí vale contar la famosa anécdota del elefante, ¿no? Sí, que cuando está pequeño le ponen un lacito y lo amarran a un poste y de ahí se jala y no puede reventarlo. Pasan los años, el elefante camina, cambia, se pone grande, que solo con medio tirar ya rompe el lazo. Pero ¿sabe qué hace él? No lo hace. ¿Por qué? Porque cuando estaba pequeño el lazo era más grande que sus fuerzas. Ahora que él es inmensamente más grande que las fuerzas que de ese lazo, no lo intenta. Eso es lo que pasa con nosotros. Vemos al pecado como que, wow, qué grandote. El pecado ya está vencido. Cristo lo venció en un cuerpo como nosotros, para que nosotros seamos más que vencedores en él también. Entonces, por esa razón es que nosotros no podemos dejarnos doblegar por ningún pecado, ¿sí? Aunque sea nuestro pecado favorito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo vino para librarnos de eso. Vino aquí para podernos librar, no solo de la culpa que nos condena, sino del pecado que nos atormenta y que nos lleva en lugar de glorificar el nombre del Señor, a que el Señor en realidad sea blasfemado por nuestra conducta. ¿Sí? Voy a pedir por favor que cierren los micrófonos del Zoom. Es que hay gente que en el Zoom tiene abiertos micrófonos, ¿no? Ok. Es que aquí estoy oyendo que alguien estaba hablando ahí.
Bien, entonces, hermanos, Cristo vino para perdonar nuestros pecados y empoderarnos en contra del pecado. Si usted el día de hoy no controla algún pecado, es porque usted quiere. ¿Sí? Es porque usted quiere. No es porque no tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, Jesucristo borró nuestras transgresiones, borró nuestros pecados y nos empoderó. Pero voy a volver al tema de borrar, porque esto es bien importante. Jesucristo borró nuestras transgresiones, como dice Isaías 43:25. Cuando andamos con Dios, gozamos del privilegio entonces que todas nuestras transgresiones son borradas completamente. Fíjense que le voy a hacer una comparación. Todos los sacrificios rituales que el Señor ordenó en el antiguo pacto hacer, digamos, para limpiar los pecados, era para, digamos, una expiación. ¿Sí? Es decir, una expiación. ¿Qué era una expiación? Pues es un acto en el que se hace, digamos, un ceremonial para poder, digamos, matizar, o sea, o opacar en los efectos del pecado. ¿Por qué lo digo? Porque todos los ritos que el Señor mostró aquí en el antiguo pacto eran una figura de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, viene Cristo y entonces ya cumple con la figura perfecta. Es como quien dice, usted barre su casa, ¿verdad? Cuando está barriendo en su casa y acumula la basura y usted dice, ¿qué hago con esta basura? La voy a esconder debajo de la alfombra y la mete debajo de la alfombra y la tapa. ¿Se mira limpio? Sí. ¿Está limpio? No, porque solo está cubierto. Esa es expiación. Cuando viene Cristo, toma la basura, todo lo que hay ahí, lo saca, ¿verdad? Lo tira y lustra el piso. Eso es lo que hace Cristo con nuestra vida. O sea, nuestra vida entonces queda tan limpia, tan reluciente, que ahora, después de ser enemigos de Dios, hoy le somos agradables porque somos de olor fragante delante del Señor. ¿Sí? Cuando el Señor huele a hermano Rodrigo, dice, aquí huele a hijo de Dios. Así es. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero ¿sabe antes de Cristo cómo era? Cuando el Señor nos olía, santo Dios, olía a pecado. Así es. Pero ahora olemos a santidad delante de Dios. ¿Se alegra usted por eso? Por eso es que nuestros pecados hayan sido perdonados, hermanos, es crucial. Eso es lo clave, eso es lo base para poder ser cristianos y llegar entonces a disfrutar de la vida eterna. Sin perdón de pecados no hay salvación, y por eso fue que Dios empezó por eso, y por eso es que yo el día de hoy estoy hablando de que esa es una bendición sine qua non, es una bendición enorme la que recibimos y es una bendición de la que tenemos que valorar todos los días de nuestra vida. Tenemos que hincarnos y decirle, Señor, gracias por limpiarme, gracias por perdonar mis pecados, porque si tú no hubieras hecho esto con mi vida, yo a saber a dónde iría. Todos los días. Esa es la actitud de aquel que ha comprendido qué significa que sus pecados le son perdonados. En ningún momento va a pasar por alto en el día decirle, Señor, gracias, gracias porque me rescataste, gracias porque me diste perdón, gracias porque antes yo no servía para nada, pero ahora soy tu hijo porque perdonaste mis pecados. ¿Sí? Entonces, por el nombre de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, porque su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado, como dice Primera de Juan 6:7. La sangre de Cristo presentada delante del Padre como sacrificio perfecto es la que tiene el poder para limpiar hasta el peor de los pecados y dejar limpio hasta el más asqueroso de los inmundos. Así es. Usted va a encontrar una persona que mató a 20, violó a 50, ¿verdad? Robó no sé cuánto, hizo averías. Pero si cree en Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar sus pecados. Así es.
A veces nos quedamos, no, ese no, hermano. Es que ese era tan perverso que no merece el perdón de Dios. Y a veces hasta le oramos a Dios, ¿verdad? Señor, mira, a ese no lo perdones porque me hizo mucho daño. ¿Sí? No, hermanos. La sangre de Cristo tiene suficiente poder para perdonar hasta el más perverso de los perversos. Y como dijo el apóstol Pablo, si de formarse entre los perversos estamos, yo soy el primero. ¿Sí? Yo soy el primero. Entonces, hermanos, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice primera de Juan 6:9. Si bien es cierto, hermanos, que al caminar con Dios podríamos en algún momento determinado pecar involuntariamente, entonces también es cierto que si confesamos nuestros pecados ya siendo creyentes, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Entonces el Señor está hablando de perdonar nuestros pecados pasados y los presentes. Abogado tenemos, nos hincamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Esto, como les dije, no es licencia para pecar. Los que quieren caminar con Dios también pueden gozar de la bendición de que la culpa de sus pecados sean pasados por alto y que sus pecados les sean perdonados. ¿Sabían ustedes? Estoy hablando de los que quieran caminar. ¿Sí? Porque nosotros ya estamos caminando con Dios. ¿Es así? ¿En serio? ¿Es así? Ahora sí ya les creo. ¿Sí? Pero también para aquellos que no están caminando con Dios, hay oportunidad. Porque también Dios escucha al pecador arrepentido. Si no, ¿por qué hoy estamos nosotros aquí? Porque un día Dios nos escuchó. No éramos cristianos, pero nos arrepentimos. ¿Sí? O sea que aquí es, en el mundo dicen, sálvese quien pueda. En el cristianismo es, sálvese quien quiera. ¿Sí? Así debe ser. Entonces, para todos aquellos que me escuchan que no han hecho su decisión en Cristo Jesús, oportunidad hay para ser salvos. ¿Cómo? Caminando con Dios, creyendo en Jesucristo, confesando sus pecados, apartándose de todo mal y vivir en santidad. Entonces, después de que nosotros, la culpa de nuestro pecado fue retirada, fue pasada por alto, los pecados fueron perdonados, hoy somos justificados gratuitamente. Ese es el tercer paso. Después de que nuestros pecados no son perdonados, conforme a lo que dice Romanos 3:24, somos justificados gratuitamente delante del Señor. Es decir, cuando caminamos con Dios, todo eso redunda en la bendición de que no solamente que la culpa de nuestros pecados es retirada, nuestros pecados son perdonados, sino que también el Señor nos justifica gratuitamente delante del Padre por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El que camina con Dios creyendo en Jesucristo es justificado gratuitamente porque Dios le ve a través de Cristo. Cuando nosotros estamos delante del Padre, Dios nos ve a través de Cristo. ¿Sí? Es decir, está Cristo aquí, ¿sí? El Señor mira a Cristo y detrás de Cristo nos mira a nosotros. Cuando entonces nos ve como justos. Eso es justo. Entonces la justicia de Jesucristo Dios nos da la justicia de Jesucristo, de tal manera entonces que toda la justicia y santidad que nuestro Señor Jesucristo ostenta, nos es dada a nosotros y somos hallados justos delante de Dios. ¿Sí? En otras palabras, vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos sacó de las tinieblas, nos perdonó los pecados, nos quitó la culpa, nos lavó, nos limpió y después nos tomó y nos presentó delante del Padre y nos dijo, Padre, este es un justo, este es un santo. Estoy hablando de usted. Delante del Padre usted está visto como que si nunca hubiera pecado. ¿Sabe que eso es la justificación? La justificación es que Dios hoy me ve como que yo nunca haya pecado. Porque me ve a través de ¿quién? De Cristo, quien nunca pecó. Y entonces hoy
yo soy un santo justo delante de Dios, al igual que usted. Así es. Entonces, el Señor por eso nos declara justos, porque estamos revestidos de justicia, ¿sí? Y eso es una gran bendición. El Señor nos ha declarado justos, ¿sí? Porque al caminar con Él por medio de la fe en Cristo Jesús, el Señor nos declaró justos. Es decir, antes de eso éramos declarados pecadores empedernidos, ¿sí? Asquerosos, cuyo fin era el lago de fuego. ¿Sí? Pero ahora, en Cristo Jesús somos declarados justos, santos, ¿sí? Delante del Padre, para gloria de su nombre. Y somos recibidos delante de Él. Entonces, después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, hoy somos vivos para Dios, justificados delante del Padre y santos. Eso es de alegrarse. O sea, todo esto que yo estoy contando, hermanos, en serio, es para alegrarse y para recordarlo todos los días de nuestra vida. Todos los días. Estamos en el Señor porque Él tuvo misericordia y nos dio de su santidad. Nos dio de su justificación. Es una gran bendición. Y después de entonces de que el Señor, de que Jesucristo nos presenta como justos y santos delante del Padre, hoy tenemos paz para con Él. Y podemos entonces tener comunión con Dios. Como dice Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Después de estar enemistado con Dios, hoy somos amigos de Dios. Hoy entonces somos de aquellos que podemos entrar delante de la presencia del Señor sin ningún problema. Y esto me lo han oído decir muchas veces. Hoy nosotros estamos, después de estar allá afuera, hoy nosotros estamos en el lugar santísimo. En hebreo es el santo de los santos. Ahí donde está la Shekinah, ¿verdad? O sea, la Shekinah que se dice en español, ¿verdad? Donde está la gloria de Dios, la presencia de Dios. Allí nos puso Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados. Entonces, hermanos, y el que camina con Dios no tiene nada que pagar para ser justificado. Y esto lo digo por aquellos que manejan la teología de la prosperidad, que le dicen, traiga su dinero para que Cristo esté contento con usted. Nosotros no tenemos que pagar nada, ni un centavo. En aquel tiempo también se dio el tema de las indulgencias, que por eso fue que se levantó la reforma. ¿Sí? Las indulgencias era, el catolicismo lo que digo es, apenas si cae los chelines en el traste de las ofrendas, y en ese momento sale el alma del purgatorio de la persona por la cual se está pagando, porque de ahí fue donde se dio esa figura. ¿Sí? La figura era que usted decía, y lo explico por el tema de que ahorita ya estamos llegando al 31 de octubre, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Venía los sacerdotes, los curas católicos y dijeron, usted se le murió un familiar, traiga una ofrenda y el San Fulano del día del cumpleaños de él, entonces va a ir a sacarlo del purgatorio y crearon la figura del purgatorio, ¿sí? Igual que lo hace la teología de la prosperidad el día de hoy. Y entonces un montón de gente cayó en el error. ¿Sí? Y entonces iban a dejar dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que levantar la catedral de San Pedro, esa que está ahí en el Vaticano, con esos fondos que recaudaron. Y entonces era cayendo y a recibir la plata, supuestamente, y el fulano iba a salir del purgatorio. Hermanos, el que camina con Dios no necesita pagar absolutamente nada. Porque con nada podemos pagar lo que Dios necesitaba que se le pagara para que hoy fuéramos salvos. Solo la sangre del justo, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la que tiene el valor suficiente para sacar a la gente de donde sea. No del purgatorio, porque eso no existe. Es aquí en la vida donde nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, el que camina con Dios
es un hombre justo. Termino con esto diciendo que la justificación que Dios nos da es una justificación que nos presenta justos y santos delante de Dios, porque Cristo murió como la vaca roja para poder presentarnos puros a todos aquellos que un día tuvimos contacto con la muerte. ¿Sí? Usted me va a decir, hermano, yo no he tenido contacto con la muerte porque yo no me he muerto. Pues déjeme decirle que sí, porque usted se va a morir. ¿Sí? ¿Usted lo cree? No, eso no nos gusta. ¿eh? Eso no nos gusta. Hermanos, si Cristo no viene de aquí a 100 años, ¿sabe dónde va a estar usted? ¿Y yo? En el cementerio. Para allá vamos. ¿Sí? Ese es el contacto que tenemos con la muerte. Ahorita, por el pecado entró la muerte y por eso es que la muerte se ha enseñoreado del ser humano. Pero Cristo murió como el sacrificio de la vaca roja para presentarnos puros delante del Señor, y no importa si en algún momento estábamos sentenciados a muerte, un día ya no lo vamos a estar, porque Él ya nos libró de ello. Entonces, nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, y a Él sea la honra y la gloria por siempre, porque estábamos perdidos. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta qué gran bendición es de caminar con Dios? Para todos aquellos que no caminan con Dios, porque yo sé que esta red la ven otras personas porque la subimos al YouTube y la subimos también al Facebook. Para todos ellos hay que caminar con Dios para ser salvo. Entonces, caminar con Dios es recibir la bienaventuranza que dijo el rey David ahí en Salmos 32, versículos 1 y 2. ¿Sabe qué dijo el rey David? Bienaventurado de aquel que es hallado digno de que sus transgresiones le sean perdonadas y sus pecados sean encubiertos. Eso somos nosotros hoy. Somos altamente dichosos por el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, no se olvide de eso. No se olvide de eso. Recuérdese entonces siempre que hoy usted está donde está porque sus pecados le han sido perdonados. Y yo también debo recordarme dónde estoy, porque mis pecados me han sido perdonados. Así es que entonces, recordemos esto siempre. No se nos olvide. Y entonces, todos los días vamos a vivir glorificando el nombre del Señor por causa de que un día perdonó nuestros pecados, y por eso nosotros nos comprometemos hoy a doblegar el pecado en nosotros. Hagámoslo así y entonces vamos a vivir glorificando el nombre del Señor. Oremos. Gracias, Padre, te damos por recordarnos que tú has perdonado nuestros pecados. Te pedimos de todo corazón en esta hora que nos ayudes a recordarlo siempre, nuestro Dios, porque a veces lo pasamos por alto, cuando que es algo sumamente crucial e importante. Es lo más importante. Gracias pues te doy, Señor, por recordarnos por medio de este tema. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.